El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó: ¿qué cosa? Ellos le respondieron: lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel. Y sin embargo, han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro. No encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles, que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como lo había dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Ya estamos, hermanas, hermanos, en el tercer domingo de este tiempo de gozo, que es la Pascua. Este tiempo de gran alegría viene a ser el tiempo de la luz, porque la presencia del cirio nos recuerda la presencia misteriosa y eficaz del resucitado, que sigue caminando con nosotros en el camino de la vida y que nos ilumina por dónde transitar, pero también nos ilumina sobre quiénes somos y hacia dónde vamos. Él es el que verdaderamente clarifica nuestros pasos, pero no sucede a veces como a los discípulos de Emaús, que no nos damos mucha cuenta de esa presencia. La primera comunidad cristiana sí se dio cuenta, era el motivo de su vida, la razón de ser como comunidad. Ellos sabían que ya nunca iban a estar solos, porque Jesús les acompañaría siempre. Esa convicción les llevaba a ellos a anunciarle vivo, presente, operante en su vida. No lo anunciaban como una reliquia histórica, como un filósofo. Lo anunciaban como esa luz
que era capaz de iluminar todo su existir. Por eso ellos presumen, por lo menos así aparece en la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, en la voz de Pedro, que Jesús, su sepulcro está vacío. No así como los otros egregios e ilustres antepasados suyos en Israel. Todos conocían dónde estaban sus tumbas y todos sabían que ahí estaban sus restos. En cambio, el sepulcro de Jesús está vacío. De hecho, se queda ese sepulcro vacío como un testimonio. A lo largo de los siglos, los cristianos hicieron ahí una basílica, la Basílica del Santo Sepulcro en Jerusalén. Pero esa basílica en la que está en una esquina el sepulcro de Jesús, da testimonio también de que ese sepulcro está vacío. Y eso es lo que a nosotros nos da también, como a la primera generación de cristianos, la alegría de sabernos iluminados por su presencia de vida. La vida de Jesús no es una vida temporal, sino es una vida eterna. Él resucitó a Lázaro para una vida temporal, porque después Lázaro murió. La resurrección de Lázaro era un anticipo de lo que iba a ser, en parte, la resurrección de Jesús. Los milagros que hace Jesús es para manifestar que ha llegado el que era el esperado por el pueblo de Israel como su Salvador. Por eso los discípulos de Maús van tristes, porque creen que lo que había sido presagiado y que ellos pensaban que se estaba celebrando y realizando en Jesús, no alcanzaba a tener su realización, según ellos, desde esa mirada en la que van como transitando con tristeza y con dolor. Por eso este Jesús, que se hace compañero de camino, nos enseña cómo es ese andar junto a nosotros. Tal vez como con los discípulos de Emaús. Los discípulos de Emaús iban con el sentimiento y la experiencia del fracaso. Iban con una enorme tristeza. Se sentían abandonados y hasta cierto punto defraudados, porque ellos habían puesto su esperanza en alguien que estaban dándose cuenta que ya no estaba ahí y que lo habían terriblemente masacrado. Ellos vieron cuando lo llevaron al sepulcro y lo introdujeron a él. Todo eso a veces nosotros también lo experimentamos. Tenemos dolores muy fuertes, de experiencias tremendas que nos hacen sentir que estamos solos, que vivimos en un momento de oscuridad que tal vez no podemos superar. Sentimos el desprecio y muchas veces también la experiencia del fracaso y pensamos que ya no vamos a poder levantarnos porque ha sido tan tremendo el recibir la traición, el engaño, el famoso fracaso, que sentimos que ya no podemos y vamos avanzando como por inercia. Vamos caminando hacia ese lugar donde encontramos una cierta familiaridad, donde sabemos que podemos ser un poco acogidos, que es nuestro lugar de origen, tal vez con nuestra familia, tal vez con nuestros amigos, tal vez algún lugar especial que a nosotros nos haya dado en un momento paz y nos haya dado fortaleza. Y vamos hacia allá. Y precisamente como vamos tan metidos en nosotros mismos, en nuestro dolor, en nuestro sufrimiento, no alcanzamos a ver a este que nos acompaña y a descubrirle, porque parece como que estamos cerrados en nuestra mirada, que hemos también tapado nuestros oídos y que simplemente Él va ahí acompañándonos. Pero Él insiste y nos va explicando a nosotros que el dolor no es ningún fracaso y que el que consideramos fracaso humano muchas veces es una experiencia que nos ayuda a salir adelante. Que ese abandono que nosotros hemos experimentado no tiene nada, absolutamente nada en comparación con el abandono que Él experimentó en la cruz. Y que para nosotros los cristianos eso va a ser también un motivo de esperar en la resurrección. Es como una catapulta
que nos lanza hacia el infinito, ya no para una vida temporal que podrá ser en cualquier momento acabada, sino que va a ser para una vida eterna como la de Jesús. Y en ese camino descubrimos entonces que esa presencia nos acoge, nos acompaña. Y lo más impresionante, no se escandaliza de nosotros, no nos señala, no se burla, no nos desprecia, nos acoge. Por ahí están pasando de una de las plataformas de Disney un video que se llama Amén. Es un encuentro del Papa Francisco con jóvenes de distintas partes del mundo que le hacen cuestionamientos muy serios, muy fuertes. Son jóvenes, la mayor parte de ellos no son creyentes, no son practicantes de nuestra fe. Y les hacen preguntas durísimas, preguntas que a cualquiera de nosotros nos harían temblar. Y a más de uno, como a mí, me harían enojar. ¿Por qué pregunta esto? ¿Por qué lo hace así? Con ese coraje. ¿Por qué lo hace con esa ira? ¿Por qué lo hace para lastimar al Papa? Y te sientes mal con la pregunta. Lo impresionante es que el Papa no actúa como yo tal vez actuaría. El Papa los acoge, no se escandaliza, ni por su vida moral, ni por su vida de fe. El Papa sabe que son hermanos suyos y que aunque hayan tenido experiencias dolorosísimas en su vida y algunos de ellos dejado la iglesia cuando eran practicantes de ella, el Papa no se escandaliza, los acompaña, acoge su pregunta y da una respuesta acertada que a más de uno de ellos los deja inquietos, porque la respuesta del Papa es contundente, no como la de un maestro que se impone, sino como la de un testigo que les habla de su verdad a aquellos jóvenes que están lastimados tal vez por la vida. Así es Jesús, así nos acompaña como Francisco en el camino de la vida, no se escandaliza y al contrario, va como ayudándonos a recobrar nuestro sentido y nuestra pertenencia. De tal manera que cuando llegan a Emaús, aquellos jóvenes, yo creo que son jóvenes, le invitan a Jesús a entrar con ellos, a que no pase de largo. Ya se sienten en ese momento cuestionados por Jesús, porque les ha dicho que no tienen por qué escandalizarse del dolor, del sufrimiento, del abandono, que todo esto tiene un sentido y un significado. Y precisamente en ese partir el pan es donde ellos encuentran quién es aquel que ha venido acompañándolos y encuentran la respuesta a todas las preguntas que entre ellos se iban compartiendo. Encuentran que Jesús se da como pan de vida y por lo tanto es ahí, en esa Eucaristía que realiza Jesús con ellos, donde ellos se sienten parte de esa presencia transformadora que se llama Jesús y que viene a ser la luz de su vida y viene a ser el calor de su existencia. ¿Cómo estábamos sintiendo esa alegría de esa compañía? ¿Cómo sentíamos ese gozo interno cada vez que iba avanzando más con nosotros? Y aunque no estaba todo totalmente claro, es precisamente en la Eucaristía donde ellos encuentran la respuesta a sus preguntas más inquietantes. Ahí es también donde nosotros vamos a encontrar en ese pan partido la respuesta a nuestras preguntas más fuertes hacia Jesús. Él viene a clarificarlas, viene a darle un sentido y un significado a todo aquello que tal vez para mucha gente de nuestra generación es como un fracaso y un dolor que no pueden aguantar solos. Jesús viene a ayudarnos a aguantarlo junto con Él y a darle un valor y un significado. Por eso Jesús se hace pan para que nos sea nuestro alimento, se hace pan para que nosotros lo degustemos, se hace pan para que se transforme en nosotros. Y el que nosotros podamos descubrirle a Él en la fracción del pan, nos convoca también a que nosotros seamos pan partido para los demás, que nosotros seamos ese alimento de vida para otros con nuestras palabras, con nuestra vida toda, que nosotros seamos también para ellos parte de su existencia que los vaya transformando en mejores personas, que nosotros también como ese Jesús que se hace pan partido,
seamos comunión. Cada vez que pasamos aquí a comulgar, decimos, voy a la comunión. Pues si yo estoy recibiendo ese pan aquí, en esta comunidad, es para que yo también me eucaristice, para que yo también me haga pan partido para los demás. No es para encerrarme en mí mismo. No podemos hacernos ni convertirnos en coleccionistas de comuniones. Ya llevo 455 en estos días. No, es para que verdaderamente nos vayamos transformando en Él. Y entonces preguntarnos cada vez que actuemos, cada vez que estemos presentes ante los demás, verdaderamente, preguntarnos esto con seriedad, verdaderamente, esto que estoy haciendo lo haría Cristo, esto que estoy diciendo lo diría Cristo, esta manera de actuar y de ver la vida, la vería Cristo así. Y entonces encontramos que somos también panes eucarísticos para los demás, para que ellos también vayan encontrando esa alegría que se les ha ido por una experiencia dolorosa, vayan encontrando esa compañía que pareciera que había desaparecido y que les había llevado a la experiencia de la soledad. Y para que ellos también vayan, como nosotros, haciéndose comunión con Jesús, para que ellos encuentren la verdadera paz y la verdadera alegría. Vamos a pedirle al Señor, entonces, que a lo largo de esta semana le podamos descubrir como pan que se nos da en la Eucaristía, pan partido, y que también tomemos la conciencia de que estamos llamadas a ser pan partido para los nuestros, para el esposo, para la esposa, para los hijos, para los padres, para la familia, para los vecinos, para los compañeros de trabajo o de actividad diaria. Que a lo largo de esta semana, ese pan que es Jesús sea la razón de nuestro caminar y el fundamento de nuestra alegría. Amén.